Muy buenas noches a todos. ¿Me podrían confirmar si es que pueden escuchar bien claro el audio, por favor? Buenas noches, sí se escucha. Muchas gracias. Buenas noches. Les doy una cordial bienvenida al inicio de nuestro curso. Me presento, soy la ingeniera Abigail Núñez y hoy comenzamos un recorrido por lo que es el diseño de instalaciones hidrosanitarias en edificaciones unifamiliares y multifamiliares con el programa CIPE Plumbing. El enfoque principal será el empleo de la metodología BIM, vinculada directamente al modelo hidrosanitario. A lo largo de este curso no solo aprenderemos a diseñar lo que es redes de agua potable, sanitaria y fluvial enfocado a infraestructuras y viviendas, sino que también entenderemos cómo BIM nos permite integrar la información real en un modelo digital, facilitando los cálculos, revisiones y un control más eficiente de los proyectos. Se desarrollarán 8 sesiones para poder llevar a cabo este curso y a medida que se vaya desarrollando iremos haciendo mención de cómo el software aplica esta metodología, conectando con diseños y a la vez en función de normativas y permitiendo también la verificación de lo que vendrían siendo las presiones, caudales, diámetros y velocidades. Bueno, el desarrollo del curso se llevará, inicia el día de hoy, se llevarán 4 sesiones en esta semana. La siguiente semana también contamos con 4 sesiones. Los horarios serán de 8 a 10 de la noche, con un total de duración de 2 semanas y una carga horaria de 16 horas. Las clases serán netamente clases virtuales, ¿no? Una breve presentación. Tengo la licenciatura en Ingeniería Civil, otorgada por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Estoy como maestrante de un plan de estudios que ya se estaría concluyendo en una maestría en Ingeniería Estructural. Cuento con un diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Soy profesional especializado en el diseño y ejecución de instalaciones hidrosanitarias y de gas en edificaciones unifamiliares y multifamiliares. Cuento con experiencia en desarrollo de proyectos de agua potable, instalaciones sanitarias y sistemas fluviales en viviendas, mercados, colegios y obras privadas. Experiencia en instalaciones de gas como técnico proyectista en categoría doméstica, unifamiliar y multifamiliar y comercial. Experiencia en ejecución de proyectos privados y desempeño como residente de obra en construcción de infraestructura. Formación como técnico proyectista nivel 1 y 2 en instalaciones de gas en edificaciones unifamiliares y multifamiliares. Y bueno, eso sería la experiencia que me avala. Vamos a desarrollar el contenido del curso en 3 partes. Antes de esto, quisiera explicar por qué sería importante entender la metodología BIM que vamos a aplicar en el desarrollo del curso. Como bien entendemos, BIM significa Building Information Modeling, que en español modelado de información de la construcción. No se trata en realidad de un software en específico, ¿no? Sino de una forma de trabajo que permite desarrollar un proyecto de forma digital, integrando no solamente la instalación hidrosanitaria, sino también complementando con las demás áreas de la ingeniería estructural, eléctricas y demás. A diferencia de métodos tradicionales, donde se trabaja con planos independientes, en MIN se construye un modelo digital donde se realiza un trabajo colaborativo. Uno de los aspectos más importantes de la metodología BIM es su trabajo, como se decía, colaborativo, quiere decir que trabaja con diferentes disciplinas a la vez, tanto la arquitectura, la estructura y las instalaciones dentro de un mismo modelo vinculados entre sí. En este caso, al hacer uso del software CPCAD, estaríamos hablando de una plataforma en la nube de BIM Server Center. En el caso específico de las instalaciones hidrosanitarias, BIM nos permite modelar las redes de agua potable, sanitarias y pluvial de forma integrada con el resto del proyecto. En resumen, BIM nos permitiría pasar de simplemente dibujar instalaciones a realmente diseñarlas con información, coordinación y control. Ahora bien, dentro del contenido, nosotros nos vamos a abocar a lo que sería el diseño de instalaciones hidrosanitarias en una parte 1, que sería la aplicación en una vivienda unifamiliar. En esta vivienda se desarrollarán 3 tipos de modelos.
el sistema de agua potable, el sistema sanitario y el sistema pluvial. Finalmente, se realizarán las verificaciones del diseño con ayuda del programa CIPE Plumbing. La parte 2 será la aplicación en una vivienda multifamiliar. Igualmente se desarrollarán tanto el sistema de agua potable, la red de distribución, en este caso como tenemos viviendas unifamiliares ya sea en nivel altura, en edificio tendríamos que contar de una red de distribución, de un diseño de montantes por niveles, las conexiones y la integración del sistema completo, ya sea esto tendría que estar alimentado por un sistema mixto o directo. Eso realizaremos la verificación a medida que se desarrolle más adelante. La tercera parte consta con la presentación del proyecto, la verificación y los resultados. Al final desarrollaremos lo que sería la elaboración del proyecto, ya sea los planos, verificación, memorias de cálculos, tanto de las instalaciones de agua potable, sanitarias y fluviales. A través de eso desarrollaremos todo lo que es las memorias de cálculo, los respaldos que nos sacaremos a partir del software CIPE Plumbing, haciendo las verificaciones según lo que corresponda a cada instalación, las secciones, diámetros en el caso de tuberías, presiones, velocidades. Respaldaremos las memorias con lo que es los respaldos complementarios que nos piden según la normativa, los cómputos, presupuestos, elaboración de precios unitarios y presupuesto del proyecto. Dentro de los cálculos complementarios estarán la determinación del consumo total, cálculo de aparatos sanitarios, cálculo de cargas para calefón, determinación de potencias de bombas, cálculo de volumen de tanque elevado y tanques de almacenamiento. La presentación final del proyecto se organizarán los planos y memorias, extrayendo todos estos respaldos desde el programa y realizando también unas planillas de cálculos para verificación a través de del uso de Excel para las planillas de cálculos manual y también la documentación lista para aprobación. Al final, lo que desarrollaremos para la integración del modelo hidrosanitario a la metodología BIM, lo desarrollaremos con la vivienda multifamiliar, la cual vincularemos con la plataforma BIM Server Center y poder colaborar con otra área que ya está un proyecto elaborado desde la parte estructural. Ahora bien, una normativa o el reglamento que estaríamos basándonos, Bolivia no cuenta con una normativa propia, pero cuenta con un reglamento que vendría siendo el reglamento de instalaciones hidrosanitarias, el RENISA, como bien muchos lo conocen, la versión 2011 es la última actualizada. Dentro de esta normativa, lo que nosotros podemos, voy a presentar la normativa. Vendría siendo la versión 2011, que está avalada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el MMAIA, Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, en su versión 2011. Dentro se encontrarán los parámetros de diseño y verificaciones tanto para instalaciones de agua potable, sanitarias y fluviales, así también como las consideraciones y verificaciones de parámetros que deben cumplir todas estas instalaciones. Como un breve resumen de generalidades, la finalidad de las instalaciones hidráulicas son suministrar agua en suficiente cantidad en todos los puntos de consumo, es decir, llegar hasta los aparatos sanitarios y aparatos de utilizaciones de agua caliente. ¿Qué estaríamos diciendo? Dentro de las definiciones que vamos a estar hablando a medida de todo el desarrollo del curso, estamos hablando del consumo, que vendría siendo el volumen de agua consumido en un tiempo determinado. Generalmente es un día. La normativa establece los consumos, para ya sea determinados tipos de zonas, ¿no? Eso lo vamos a poder identificar al momento de poder establecer cuál es la dotación en función de la zona en la que nos encontramos, ya sea valles, altiplanos, y determinarlos también por departamento. También otra definición que también utilizaremos será la dotación. Es la cantidad de agua que se asigna para un determinado uso que se expresa por persona y por día. La demanda es un gasto instantáneo. La demanda máxima simultánea es el caudal máximo probable de agua en una vivienda. ¿De qué hablaríamos simultáneamente, no? Al establecer este criterio de simultaneidad para el diseño de instalaciones de agua potable,
estamos hablando. En realidad la norma establece un método, ¿no? Es el método de Hunter. El método de Hunter ya incorpora el criterio de simultaneidad para establecer el caudal total en el cual se va a diseñar toda la instalación. Pero si hablamos de una verificación hidráulica, el tema del caudal total que nosotros encontraríamos sería la sumatoria de todos los artefactos de consumo. Entonces ese caudal probablemente se nos agrande. Si hablamos de una vivienda unifamiliar que tendría 3 baños, generalmente tiene uno en planta baja, otro en el primer piso o tal vez de baños privados en cada dormitorio, no se considera de que todos los baños estarían gastando agua al mismo tiempo, sino que hay una simultaneidad en el momento del consumo de uso. Entonces, estos criterios y estos parámetros están dados en función del tipo de infraestructura, ya sea una vivienda unifamiliar, multifamiliares, colegios y también como infraestructuras de gran aglomeración, en el caso de cines, en el caso de aeropuertos, ¿no? Donde la conglomeración o el uso de poder de utilizar todos los baños en un determinado momento, hay mayor probabilidad. Pérdida de carga. La pérdida de carga se traduce como la pérdida que se estaría consumiendo en toda la longitud de tuberías. Hay pérdida de cargas por rozamiento dentro de las tuberías y también por accesorios. La velocidad del agua estará medida por metros sobre segundos. Se tienen criterios dentro de la normativa con velocidades mínimas y velocidades máximas para poder hacer la verificación del cálculo de las tuberías. Entonces aquí nosotros ya tendríamos definido cuáles serían las unidades utilizadas. El consumo será litro habitante día, el gasto será litro por segundo, la dotación litro persona día y la velocidad del agua en metros sobre segundos. Aquí tenemos un esquema de cómo funcionaría el sistema de agua potable dentro de una vivienda, ¿no? Contamos con una cometida de agua. La cometida de agua generalmente estaría aprobada la conexión por el ente regulador. En este caso, por ejemplo, para Tarija vendría siendo COSAL. A partir de la cometida hacia la instalación interna ya corre todo por cuenta del propietario. Hasta de la cometida hacia la red principal va parte del ente regulador. Desde la cometida y la instalación interna contamos con un medidor, una válvula de control ya sea de cierre para mantenimiento y la red de instalación interna. Si en el caso contamos de 2 niveles o más, tendríamos que contar con una montante y esta montante suministra a nuestro tanque de almacenamiento superior. Y a través de esta se alimentaría a todos los puntos de consumo. Hablamos de puntos de consumo, todos los artefactos que son los inodoros, lavamanos, duchas, fregaderos, como bien se conoce, o lavaplatos, lavadoras y en este caso los calentadores. Los calentadores de uso de mayor uso cotidiano vendrían siendo los calentadores instantáneos, que son los calefones a gas y los termotanques. Hay una diferencia entre ambos que más adelante vamos a marcar la diferencia entre estos calentadores. Dentro de la normativa y el enfoque actual, la normativa que nosotros estaríamos usando como referencia para poder hacer las verificaciones sería el Reglamento de Instalaciones Hidrosanitarias, ¿no? Como bien hemos mencionado, el RENISDA. ¿Qué habla o qué indica el RENISDA? El RENISDA establece los requisitos tanto para dotaciones de agua y unidades de consumo por persona, aparato y uso, presiones mínimas y máximas, velocidades recomendadas en tubería, dimensionamiento de redes, potable, caliente y sanitaria y las condiciones de diseño. El CIPE Plumbing, el enfoque que tiene el programa es modelar las redes de agua potable, agua caliente y sanitaria, automatizando estos cálculos hidráulicos, verificando presiones. Todas esas verificaciones y parámetros nosotros vamos a empezar a configurar en función de desde este reglamento. Y con ayuda del programa CIPE Plumbing, nosotros generaríamos los planos y los isométricos, listados y memorias de cálculos, lo que en cuestión de tiempo estaría siendo más eficiente en el momento de entregar el trabajo. Entonces, el enfoque actual del diseño es poder llegar a través del uso del software CIPE Plumbing, que ahora es lo que nos da la ventaja de poder trabajar en un sistema colaborativo, poder pasar a un diseño, una metodología BIM. ¿A qué nos vamos con la metodología BIM? Ahora sí vamos a ser un poco más esquemáticos, ¿no?
Con ayuda de esta metodología BIM, nosotros vamos a reducir errores, omisiones en el proyecto, optimización de dimensiones y el uso de materiales, generación automática de planos y mayor eficiencia. Esto sería ya para una parte en colaboración con otras áreas, generalmente para el uso en el momento de la construcción. Si nosotros estamos realizando un diseño o un prediseño antes de la construcción, obviamente tendríamos que tener los planos y diseños, ¿no? Y posterior a eso ya pasaríamos a realizar la colaboración y trabajar en paralelo con las otras áreas. Para mostrarles un ejemplo, voy a bajar un poco esto. Voy a mostrarles lo que sería el diseño de esta vivienda unifamiliar. Nosotros vamos a desarrollar una vivienda unifamiliar tipo, ¿no? En este caso, este diseño ha sido de una vivienda que se tenían todas adosadas, de tres tipos de vivienda. En este caso vamos a desarrollar uno solo. Esta es la presentación y el formato que nosotros presentamos para COSAL. COSAL vendría siendo el ente regulador del sistema de alcantarillado aquí en Tarija. No, lo que nosotros entregamos, esto es lo que nosotros obtendríamos desde el programa CIPECAT. Este es el diseño de instalación fluvial. Si nosotros vamos a la parte superior en cubierta, nosotros en el programa lo que podemos hacer es definir el área el área de aporte, una vez definido cuál es la intensidad de lluvia referente a alguna zona. Establecemos el área de aporte y lo dirigimos a lo que son nuestras bajantes, ¿no? Ahora, estas referencias que nosotros tenemos están en función de la normativa el RENISDA. El RENISDA tiene un punto donde nosotros podemos encontrar las simbologías que deben ser empleadas. Y bueno, esa es una de las observaciones que nos pueden realizar cuando nosotros presentemos simbologías, cuando nosotros presentemos un proyecto. Ahora mismo aquí. En la página 67 del RENISDA, ustedes un momento, tengo una pequeña... se desconectó. Ahora mismo me vuelvo a conectar. Ahora sí, se me fue un poco la señal con la pantalla. Ya, lo que nosotros podemos encontrar en el reglamento de instalaciones sanitarias domiciliarias, nosotros en la página 67, a partir de la 67 en adelante, encontramos las simbologías empleadas para los planos. Ahora, desde la página anterior, nosotros encontramos los carimbos, ¿no? Pero dependiendo de la zona o lugar donde ustedes se encuentren, generalmente el ente regulador tiene un carimbo para la presentación de planos. Al momento de elaborar su proyecto, ustedes tienen que ir, acercarse y poder solicitar cuál es el formato de presentación de planos y ellos les pueden otorgar lo que es el carimbo. Ahora, en la página 62 ustedes ya encuentran la simbología. Estas simbologías son las que se van a utilizar para la presentación de plano. Por ejemplo, para la ducha tiene que estar representado por las letras de U, grafe o llave de grivo GR, lavamanos L, inodoros I, lavaplatos LP y demás. Con todos los artefactos que ustedes empiecen a diseñar, van a utilizar y van a emplear esa simbología. Ahora, para el caso el tema de tuberías, igualmente van a utilizar, ya, perdón. Ahora, para las tuberías, igualmente utilizarán la nomenclatura, generalmente viene dado por tubería, en este caso de agua potable, que es esta tubería de agua potable, utilizan el material. No sé si pueden ver mi pantalla. Ahora sí. Si tienen alguna consulta o alguna duda, pueden hacerlo a través de los comentarios. Ya.
La nomenclatura para el caso de tuberías viene indicado por tubería de agua potable, TAP, PVC, diámetro seguido del diámetro que ustedes vayan a emplear y al final la longitud indicando las unidades metros. Lo mismo tenemos para tubería de agua caliente, tubería AC, tubería agua caliente, se indica el material, el diámetro y sigue el valor del diámetro y la longitud. Igualmente en la parte de abajo se encontrarán para tuberías de alcantarillado sistema sanitario y también para fluvial. Ahora sí, ahora con respecto al formato de líneas, también ustedes pueden emplear ya sea para poder diferenciar las líneas segmentadas o líneas llenas, ¿no? No hay algo en específico en función a eso, pero sí tendrían que especificar en cuestión de planos sanitarios la dirección del flujo. En agua no tanto así. Ahora, esto estaríamos hablando haciendo referencia a las simbologías que indica el reglamento. Aquí hacemos uso bajante pluvial, en este caso lo enumeramos, de PVC, en este caso indicamos la serie normal, diámetro 4. Generalmente para el sistema de pluviales utilizamos tubería reforzada, ¿no? En este caso, como era una vivienda, bueno, se ha hablado con el propietario y él optó por usar una serie normal. Pero lo recomendable es usar serie reforzada ya que obtenemos un mayor espesor en la tubería y por ende un mayor duración. Ahora, bueno, hablando de esta misma vivienda, nos vamos al nivel de primer piso que tenemos que presentar. Entregamos los planos por niveles, ¿no? Lo mismo, aquí tenemos que realizar la contribución del área de aporte de un balcón, porque el balcón se encuentra a la intemperie. Obviamente, este balcón también tiene que tener un desagüe, ¿no? Esto va al sistema fluvial, no podemos conectarlo a un sistema sanitario. Ambas instalaciones tienen que estar totalmente separadas. Y en la planta baja, igualmente, ¿no? Aquí ya hacemos lo que sería todos los colectores. En este caso, en la parte trasera se optó por colocar un canal de hormigón ciclopio con rejilla para poder captar estas dos bajantes y poder redirigirlas a una cámara de inspección fluviales y también conectar la parte de atrás, que es un pequeño bañito conectado a un área de recreación y poder redirigirla a la parte frontal. No, igualmente esas dos bajantes se las puede redirigir hacia las cámaras y tener una sola salida fluvial, ¿no? Hacia la vía. O también dejarlas en la parte delantera, pero por el tema arquitectónico, lo más recomendable es conectarla a la cámara y partir a la parte de adelante. Dentro del diseño, que también correspondería a la parte sanitaria, igualmente aquí lo que tenemos es emplear la simbología L para el tema de lavaplatos, rejillas de piso, inodoros y demás, y también hacer mención a la nomenclatura para tuberías, indicando tubería sanitaria, PVC, la serie que corresponde, en este caso serie normal de desagüe, diámetro 4, 6.26, e indicando la pendiente. Ahora, lo que nos dice la normativa en función a la pendiente. Para instalaciones internas, todos los trazos que nosotros tengamos hasta la bajante, tenemos que considerar sí o sí una pendiente mínima del 2%. Cuando ya estamos hablando de colectores, podemos bajar las pendientes en función al diámetro. Nos especifica si estamos hablando de diámetros mayor a 100 milímetros, 150, de entre 4 y 6 pulgadas, podemos bajar o reducir la pendiente hasta un 1%. Para colectores principales, también se definen esas pendientes que pueden ser aceptables hasta el 0.5% si estamos hablando de pendientes, de diámetros de 150 milímetros para arriba, pero no para instalaciones internas. ¿No? Entonces nosotros más adelante vamos a empezar a graficar esto en el programa y vamos a ver cuál es también el método, la forma constructiva de poder conectar de qué artefactos a cada artefacto, ¿no? No así directamente a un solo punto, sino también respetando los ángulos de conexión de las conexiones o uniones que nosotros tenemos en el mercado. Y lo mismo realizamos para la instalación de agua potable, ¿no? En el caso de agua potable, si nos vamos al nivel de planta baja, este es el sistema que nosotros contamos.
tenemos una cometida. Aquí nosotros, si pueden ver, realizamos la nomenclatura tubería de agua potable. En este caso, el material que se ha utilizado no es una tubería PVC convencional, sino es una tubería IPS función por termofusión. También vendría siendo PVC, pero por termofusión. En este caso se ha optado por colocar tal cual el tipo de material que se está usando. En este caso, este es el código de la tubería, ¿no? La serie 3.2, diámetro 25 milímetros. ¿Qué podemos hacer? El reglamento en sí lo que nos indica en el tema de utilización de diámetros es utilizar en unidades de milímetros, pero nosotros sabemos tanto para instalación de agua potable como para instalaciones sanitarias. Pero lo que nosotros encontramos en el mercado, según el catálogo y marcas conocidas, más que todo en la parte sanitaria que sigue permaneciéndose en algunas líneas como Plomat y Tigre, nosotros los encontramos en pulgadas de 2, 1,5, 2, de 3, de 4, 6 pulgadas. Entonces, en este caso, para esta tubería termofusión, la misma tubería dentro del material indica la unidad a la que ésta hace mención según la ficha técnica, en este caso milímetros, ¿no? Entonces, hacemos referencia a eso, a la nomenclatura, el tipo de sistema tubería de agua potable, el material que se estaría empleando, el diámetro y la longitud. Para el caso sanitario se complementa con la pendiente. Ahora nosotros aquí podemos ver cuáles son las conexiones, ¿no? Estamos ingresando, tenemos aquí una T, ingresamos hacia uno de los baños para poder evitar esa sobreposición, los retiramos un poco en lo que sería en la vista en planta, pero en el isométrico nosotros vamos a poder ver a más detalle los niveles. No, porque en realidad lo que nosotros queremos entregar siempre es un plano constructivo, no solamente un esquema. Ahora bien, este tipo de la tubería de alimentación llega hasta la parte de atrás, ¿no? Donde nosotros estaríamos alimentando nuestro equipo de calefacción. En este caso se usó los calefones instantáneos y a partir de eso nuevamente se viene a trazar lo que es la tubería de agua caliente hacia los distintos puntos de consumo. Hay varios tipos de sistema. En este caso, este sistema es un sistema mixto con un bypass. Yo pienso de que ya muchos lo conocen. Se utiliza la misma montante tanto como alimentación como también para poder eh, alimentar el agua al tanque elevado, como también suministrar a los puntos de consumo, usamos una sola montante. O bien se pueden realizar dos, ¿no? Al querer utilizar una sola montante, estamos haciendo de que el mismo sistema pueda trabajar tanto con la presión de entrega del ente regulador como también la presión de nuestro tanque elevado. Ahora, constructivamente los tanques elevados no se los eleva como tal, ¿no? En el momento de hacer la verificación, nosotros vamos a hacer las verificaciones con esas dos suposiciones. En este caso tendríamos que verificar con la más desfavorable, que estaríamos con una presión que estaríamos ganando en este caso, el tanque elevado, ¿no? Estaríamos, si son dos niveles, aproximadamente 7 a 8 metros. Pero en el caso de la presión del ente regulador que ellos nos entregan, estarían alrededor de entre los 12 a 15 metros. Sería lo más conveniente trabajar con esa presión para poder garantizar la presión mínima hasta el último punto de consumo. Y en el caso de algún corte, poder suministrar con este tanque provisorio que tenemos elevado. Aquí vamos a ver un esquema, un isométrico de este tipo de vivienda, ¿no? Entonces aquí podemos ver, este es el suministro de la tubería principal que se estaría llevando hasta la parte de atrás, donde podemos conectar a un tanque elevado. Ahora, ¿cómo funciona? Colocamos una válvula de retención en sentido del flujo para evitar de que en el momento de que cuando se corte el suministro, el agua no vuelva hacia la cometida, ¿no? Entonces, dentro de la caja del medidor, nosotros colocamos el medidor, la llave de paso y una válvula de retención para evitar que el flujo salga. Y bueno, este tanque elevado puede al menos suministrar en un día suministrar agua en caso de corte. O también, si en el caso nosotros colocamos el bypass, o perdón, estamos colocando la válvula de retención cerca al tanque elevado, estamos haciendo que una vez que el tanque elevado se llene, pueda también alimentar desde la parte, desde la red de suministro a todo el sistema. O sea, no haya corte, solamente en el caso de corte se pueda trabajar con el tanque elevado.
Ya, ahora sí, se han mostrado esos tips, los tres tipos de sistema que vamos a desarrollar en ese modelo de vivienda unifamiliar. Voy a volver nuevamente a las diapositivas para que ahora podamos entender cuál vendría siendo el programa o las facilidades que el programa nos entregaría para poder realizar este diseño, ¿no? Una vez que nosotros tengamos todo el modelo, podríamos ubicar todos los trazos. Perdón un momento, tengo un... Sí, ahora mismo verifico. Creo que ya está conectado. Hay unas consultas, perdón, no los había visto. Ahora sí, ¿qué versión de CP Plumi se está usando estimada? ¿De dónde podemos conseguir el curso? Para obtener la inscripción del curso deben comunicarse con los números internos de WhatsApp, los que se han enviado dentro del grupo oficial del centro. Sí estoy teniendo un poco se está yendo un poco la señal, pero es cuestión solamente en mi pantalla, ¿no? El audio está funcionando bien. El sistema contra incendio ya nos piden sí. Le comento, por ejemplo, aquí en la Alcaldía de Gobernación, a partir de una cierta, de un tamaño de superficie en una construcción, obligatoriamente piden un sistema contra incendio. Le comento que para esta vivienda igual hemos desarrollado un sistema contra incendio. Como se trata de varias viviendas, no se ha optado como tal poner mangueras dentro o un gabinete de manguera contra incendio dentro de cada vivienda, sino colocar un tanque, el cual se ha calculado, un tanque cisterna en una de las áreas comunes, en una parte, en la parte de adelante, y poder entregar a través de tuberías de fierro. En este caso ha sido tubería de una tubería de polietileno de alta densidad, PHD, si no me equivoco. Y se ha utilizado ese tipo de tubería para poder llegar a puntos donde se ha dejado a través de hidrantes para que en el caso de que vayan bomberos puedan conectar con sus mangueras y puedan tener, si en el caso del carro bombero no cuente con agua o si cuente con agua y no alcance para poder apagar el incendio, puedan utilizar el tanque cisterna. Pero ese vendría siendo otro curso que se podría desarrollar, ¿no? En este caso nos abocaremos netamente a lo que es un sistema hidrosanitario, tanto de agua potable, sanitario y fluvial para vivienda unifamiliar, que es el que le acabo de mostrar, y el de vivienda multifamiliar. Como les indicaba, la primera parte se desarrollará en esta semana hasta el día viernes y la siguiente semana se llevará el del diseño multifamiliar. Para la versión que nosotros estamos usando, se está realizando la instalación a los que ya forman parte dentro de los grupos, del grupo privado, la versión 2020F. Se les está entregando el programa y un crack. El video de instalación se les está proporcionando también para que puedan ellos poder instalar el programa sin ningún problema. Entonces vamos a hacer uso de este programa. Aquí yo tengo la versión 2020. Ya hay un compañero, un colega que me habló para decirme que podía utilizar las 2018, no hay ningún problema. Las 2018, creo que, o al parecer, hay una versión que cuenta con el programa CIPE Plumbing habilitado, pero en este caso utilizaremos la versión 2020F, ya que es la versión en la que se les puede otorgar el crack. Cuento con una versión actualizada, no sé si ustedes pueden visualizar. Esta es la versión 2026. En esta yo les voy a poder hacer la demostración cómo se trabajaría con la metodología BIM, realizando un trabajo colaborativo a través de la plataforma BIM Service Center. Este vendría siendo el modelo de la vivienda multifamiliar.
Ya consta de 6 niveles, dentro de 6 niveles cuentan con 4 departamentos, entonces se va a poder hacer el diseño constructivo realmente cómo tendría que ir el trazo de tuberías, haciendo la ubicación de llaves de paso y las tuberías de recorrido para que no puedan interferir con lo que son las puertas, ¿no? Bajo los niveles de vigas. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, nosotros estamos bajando en este punto, probablemente este sea un punto de inodoro, una ducha y un lavamanos, ¿no? Colocar las llaves de pasos en un punto estratégico para que pueda realizar el control de estos tres artefactos y no así ir por el piso y en el momento de subir, bueno, no sería manipulable esta llave de paso. También se podrá realizar lo que es el sistema de agua caliente utilizando los equipos de calefacción, en este caso termotanques y calefones. También se hará el cálculo de esos dos tipos de artefactos para ver cuál es el volumen necesario para cada tipo de vivienda, ¿no? Bueno, este vendría siendo, vamos a poder desarrollar también todo el diseño desde el suministro, la cometida de suministro, los tanques de almacenamiento. Según lo que indica la normativa, el tanque de almacenamiento, si nosotros contamos con un tanque cisterna y un tanque elevado, hay porcentajes que se manda a uno y al otro, ¿no? No así el 100% al tanque elevado ni al tanque cisterna. Entonces podremos determinar cuáles son los volúmenes que corresponden a cada uno de los tanques. Y a partir del tanque elevado también alimentaremos lo que sería todos los puntos de consumo en cada nivel. Ahora, al momento de hacer la verificación, generalmente, no sé si ya a algunos les ha pasado, generalmente en el último nivel no tienen buena presión en los últimos puntos de consumo. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una cota, voy a tratar de poder llevarlo a un YZ. Ya vamos a visualizar las referencias, en este caso los niveles. Ya, ahorita no me está cargando. Voy a ir un momento a las vistas. Podemos ir al 3D, al X, Y, Z. Ya, y aquí. No, entonces nosotros tenemos en el último nivel de cubierta. El último nivel de cubierta nosotros podemos visualizar dentro del programa cuáles son los parámetros que le estamos dando, ¿no? Esto también se va a configurar. La cota de nivel de 24.94 metros. Al punto 24.94, en el siguiente nivel tenemos una cota de 22, aproximadamente entre 2.40 y 2.60 metros. ¿Qué tenemos? Según el trazo de tubería, o el recorrido de tuberías que se tiene, nosotros vamos a tener una pérdida de carga, ya sea por artefactos, longitud de tuberías, para poder llegar al último punto de consumo. Generalmente en el último nivel no se puede llegar al punto a la presión mínima que se requeriría en el sistema, que es 2 metros columna de agua. Entonces, lo que se dispone y para poder llegar y controlar esa presión o garantizar la presión en ese punto, vamos a hacer un tipo de un sistema, una tubería paralela para poder solamente alimentar al último nivel, ayudándonos de una bomba hidroneumática para poder suministrar la presión que necesita. Ya para los niveles, el siguiente nivel que se tiene, que es el nivel de sexto piso y de más abajo, nosotros por la altura a la que va a ir bajando cada nivel, vamos a ir ganando presión. Entonces no vamos a tener problemas con la presión en el último punto de consumo. ¿No? Entonces, este sería el modelo que estaríamos realizando para poder hacer la demostración en el momento que ustedes puedan más adelante obtener una licencia, no tengan problemas en el momento de poder usar y hacer esa colaboración con las otras especialidades. Pude hablar con el anterior docente, que el curso que ya se ha llevado de CIPECAT, para que me pueda facilitar el, el modelo de la parte estructural, poder hacer esa vinculación, eso también se va a demostrar. Ahora, por ejemplo, aquí en el modelo estructural yo lo tengo desactivado. Cuando yo lo activo, lo que se puede visualizar es todo el modelo estructural colaborativo con la parte hidrosanitaria, ¿no? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Nosotros aquí en el programa no podemos editar la parte estructural. En realidad, el que realiza el complemento del programa, en este caso CIPECAT, donde realiza la verificación de la parte estructural, él va a poder trabajar simultáneamente o paralelamente en lo que también se va desarrollando las otras áreas, en este caso el de agua potable, ¿no?
Al momento de que nosotros trabajemos y lo vinculemos en una plataforma, en este caso el de BIM Service Center, nosotros aquí que podemos visualizar todas las áreas, las especialidades que se estarían trabajando dentro de este proyecto. En este caso, este proyecto es de propiedad del ingeniero Jesús Arias. Ya estamos hablando, hemos hablado con él para poder trabajar paralelamente y podamos incluir el sistema hidrosanitario dentro de este modelo. Entonces, aquí se van a cargar los proyectos que se estarían trabajando. Aquí vamos a encontrar y vamos a vincular el modelo hidrosanitario para que en el momento de que él probablemente más adelante quiera hacer la visualización por dónde estarían pasando las instalaciones, él no tenga inconveniente en el momento, por ejemplo, el problema que nos pueden pasar de que las armaduras estén pasando a través de tuberías. Eso lo vamos a ver en la parte sanitaria donde los diámetros son más grandes. Por ejemplo, en el caso de sanitario de las bajantes, las conexiones de las salidas de los inodoros, que son tuberías de 4 pulgadas, de 100 milímetros, el problema que generalmente ocurre es de que al momento de poder realizar el pase, estamos cruzando por viguetas o los nervios, en este caso de losas reticulares. Entonces, para evitar eso, nosotros podemos trabajar conjuntamente con la parte estructural para poder indicar estos son los puntos y las ubicaciones de nuestros artefactos sanitarios. ¿No? Que serían los más robustos, los de 4 pulgadas. Por ejemplo, aquí nosotros, en esta parte yo he subido el modelo hidrosanitario de 7 niveles. Al momento de poder vincular el programa, nosotros podemos bajar el modelo que se estaría trabajando, ya sea de la parte estructural, la parte arquitectónica y demás instalaciones. Él ha subido también lo que es la verificación de los muros de corte. Entonces, de esta manera nosotros trabajamos. Al momento de que, por ejemplo, yo realice alguna actualización dentro del programa, lo que tengo que ir es vincular el programa con la cuenta de BIM Service Center y actualizar para que este modelo pueda ser actualizado dentro de esa plataforma y al momento de que cuando nosotros compartir la información y cuando el otro profesional esté trabajando en otra especialidad pueda actualizarlo y al momento de actualizar, toda la información se actualiza con las últimas modificaciones que se hayan realizado, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando de una manera colaborativa. Ahora, si nosotros podemos acercarnos, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, este es un problema que siempre puede haber, ¿no? Y no estamos considerándolo, que las bajantes o las tuberías que están, por ejemplo, pasando de nivel a nivel, en este caso, justo aquí en este punto, estamos atravesando vigas. Ese es un problema que vamos a tener en el momento de la ejecución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retirarlo y poder llevar, por ejemplo, a un punto donde probablemente encontremos un complemento y no haya problema para poder realizar la perforación en ese pase y no tengamos que picar las vigas o picar algún elemento estructural que no debería ser, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a empezar a vincularlo. El modelo del edificio multifamiliar lo vamos a hacer a través de la vinculación. Podemos trabajar ya sea vinculado o como también como solamente dentro del programa. Dentro del programa es el que se le está facilitando la versión 2020 para que se pueda trabajar y poder realizar la verificación, los puntos y demás, pero puedan estar preparados más adelante para poder trabajar en ese tipo de metodología. ¿No? Y el cambio entre la versión 2020 a la 2026 es solamente, realmente no cambia bastante. Lo que sí se ha incorporado y bueno, ha sido de gran beneficio es que en las últimas actualizaciones, si no me equivoco, en la versión 2024 en adelante ya se ha incorporado la normativa RENISA, ¿no? El reglamento RENISA para poder directamente al momento de hacer el cálculo, nosotros podamos utilizar la normativa y ya se encuentran los parámetros cargados dentro del programa. Entonces, aquí al momento de poder iniciar el programa, nosotros ya le hemos dado la opción de poder trabajar con la normativa RENISA, también se encuentran otras normativas cargadas. Ahora, en la versión 2020, que es la que vamos a trabajar con el modelo unifamiliar, vamos a hacer la configuración desde otra normativa que se asemeje a la normativa, al reglamento boliviano. Vamos a utilizar la normativa española, que se parece o se asemeja bastante con el reglamento en cuestión de simbologías. Los parámetros de igual manera los vamos a volver a configurar.
No hay ningún problema, podemos partir desde otra normativa y configurar los parámetros que nosotros tenemos en el reglamento. Entonces, no va a ser ningún inconveniente trabajar desde la versión anterior o la última actualizada, que la última ya tendríamos los parámetros definidos. Ahora, volviendo hacia las generalidades, para poder entender cómo funciona tanto el programa como la implementación del reglamento, ¿no? Vamos a trabajar con ambas cosas, ambos elementos a la par. Ya, anteriormente del programa CIPE Plan B se utilizaba el programa CIPEMEP. Probablemente muchos ya lo han utilizado. Hay una cierta ventaja que se tiene con el programa CIPE Plumbing. Como ustedes lo han visto dentro del programa CIPE Plumbing, al momento de nosotros modelar podemos trabajar en un espacio 3D, ya sea en el trazo de tuberías, ubicar dónde se encuentra, establecer cada nivel y cada artefacto. Trabajar tanto en un modelo tridimensional como en un modelo XY, ¿no? En un modelo en planta. Para poder desactivar eso, nosotros vamos a elementos leídos. Por ejemplo, aquí yo tengo dos modelos cargados que serían el modelo estructural y el modelo arquitectónico, ¿no? Desactivo el modelo arquitectónico y puedo ir a vistas y, por ejemplo, en el nivel de planta baja, puedo trabajar desde este nivel. No hay ningún problema. Desde el nivel de planta baja, yendo hacia un plano XY, nosotros podemos trabajar ahí, ubicar lo que son todos nuestros artefactos, establecer los niveles de tuberías y demás. Pero en el caso del programa CIPEMEP solamente trabajamos en un plano XY. No podemos trabajar en un modelo tridimensional. No podemos eh, trazar, digamos, en un modelo tridimensional, pero sí tiene una opción de poder visualizar el modelo en 3D. El modelo en 3D es solamente visualización, no es un espacio de trabajo dentro del CIPEMEP. No, con esa ventaja que ya obtendríamos con el programa podríamos aprender o poder profundizar más el software para poder agarrar un poco más de ventaja. Ya, aquí hemos hablado lo que vendría siendo la capacidad que tiene el programa para poder obtener los resultados, ya sea de memorias de cálculos, de respaldo para la entrega de proyectos hidrosanitarios, planos que se entregan en un formato DWG y donde nosotros en este archivo nosotros podemos colocar lo que son los carimbos, como se ha presentado en este modelo dentro del programa, o sea, dentro del programa, lo que el programa les va a entregar va a ser solamente esto, ¿no? Si es lo mismo que entrega el programa CIPEMEP, pero con la ventaja de que íbamos a tener al menos ya toda la base para poder trabajar y en el caso de que falten acotaciones se las pueda trabajar. En este caso, para entregar un mayor detalle, lo que se hace es acotar y entregar cada punto. A veces el programa no entrega los tramos pequeñitos, pero siempre es bueno entregar planos constructivos y darse el tiempo para poder acotar todos los espacios que faltan, ¿no? Para que sea más entendible también para el plomero. No, entonces una vez que se obtiene eso, nosotros en el programa o en el AutoCAD ya podemos armar lo que es la presentación, el formato según el ente regulador, colocar detalles constructivos que nos colocan y la simbología y nomenclatura que se está usando dentro del plano. Y detalles, ¿no? Los detalles, bueno, es libre de cada uno que puede colocar mayor detalles para que se pueda hacer más entendible y más presentable. Ya esta sería la entrega de de los planos. Bueno, pasamos a la siguiente. Ya ahora hablando acerca, ya, aquí estaba de las ventajas, ¿no? Que tenemos dentro del programa CIPEMEP, lo que les hablaba, el tema de la versatilidad y las ventajas que obtenemos a partir del programa CIPE Plumbing. Ya, vamos a seguir con la presentación. Ahora, eh, ya, se, ya, ahora con lo que nosotros estaríamos utilizando o haciendo el empleo del reglamento. ¿Qué obtenemos con el reglamento, no? Con el reglamento nosotros vamos a obtener los parámetros, ya sean de velocidades, presiones, para poder hacer las verificaciones en un sistema de agua potable.
Para en el caso de sistemas sanitarios, vamos a también ver cuáles son las unidades de gasto que se estarían aportando en la tubería y según tablas que establece el reglamento, vamos a ver la capacidad de transporte que tendría cada diámetro y en el caso de que no abastezca, el diámetro tendría que incrementar y esa verificación también se la va a hacer a través del programa, como también de una verificación manual. Ya, ahora, ¿qué pasaría si en el caso nosotros no cumpliéramos con las velocidades que nos indica el reglamento, ¿no? Sabemos que el reglamento nos indica, tenemos aquí la referencia normativa, que la velocidad mínima de verificación es 0,60 metros sobre segundos y la velocidad máxima es de 2,5. La velocidad máxima está definida según los diámetros, pero la velocidad óptima recomendable de trabajo es de 1 metro sobre segundo. ¿Qué entendemos por si nosotros tenemos velocidades menores a 0,60 metros sobre segundos, que los diámetros que tenemos son mayores a los que necesitamos? Entonces tendríamos que reducir el diámetro. Ahí tenemos una ventaja, podemos optimizar y hacer más eficiente la instalación. En el caso de velocidades muy altas, estamos hablando de que los diámetros son tan pequeños que necesitaríamos incrementar el diámetro para poder cumplir la verificación. No, ahora, en el caso de velocidades menores a 0,6, ¿qué es lo que pasa? Nos dice que la normativa de que en el caso de poder tener velocidades muy lentas, vamos a tener lo que son sedimentaciones por el flujo de agua que estaría pasando. No estamos hablando de que dentro del agua existan sedimentos grandes o algo que podría obstruir, sino que por el flujo generalmente el agua tiene un pequeño, algo muy biofil, que creo que es lo que se le llama, que se puede acumular dentro de la tubería, ¿no? Entonces eso a la larga puede ser perjudicial. Favorece el estancamiento del agua, puede haber acumulaciones de partículas finas, incrustaciones o biofil. Disminuye la calidad del agua, olor, sabor y turbidez y aumenta el riesgo de proliferación bacteriana. ¿No? Entonces aquí nosotros podemos ver que el flujo es muy bajo para la tubería, considerando de que la tubería trabaja llena, ¿no? Ahora, la causa principal, el caudal muy bajo para el diámetro de la tubería, diámetro sobredimensionado, que es los que indicábamos, o baja demanda. En el caso de la velocidad óptima, que es la recomendable trabajar en 1 metro sobre segundo, no todo el tiempo se va a cumplir, pero tendríamos que estar entre este rango, no menor a 0,6 ni mayor a 2,0, ni mayor a 2,5 metros sobre segundos. Trabajando con una velocidad recomendada, favorecemos al flujo estable y eficiente, hay una nueva renovación de agua y evita la sedimentación y mantiene la calidad del agua, ¿no? A la vez también tenemos menos pérdida de carga. Ahora nos vamos a la velocidad mayor a 2,5. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta las pérdidas por fricción. Aumentamos la pérdida en todo el recorrido de tubería y al aumentar la pérdida estaríamos disminuyendo la presión en el último punto de consumo. Se generan ruidos y vibraciones, riesgos de golpe de ariete, mayor desgaste de la tubería, accesorios y válvulas. La reducción también de la vida útil de todo el sistema. No, aquí nosotros igual podemos obtener beneficios de la condición óptima de diseño que garantiza calidad, eficiencia, durabilidad y satisfacción del usuario. Tampoco podemos tratar de ser muy eficientes y poder reducirlo al máximo sabiendo de que la velocidad podría ir en contra de la durabilidad del sistema, ¿no? Entonces hay que estar en un intermedio y ser eficientes, pero también verificar que todas las consideraciones y parámetros se cumplan. Bueno, ahora sí pasamos. Ahora para el caso, como se les decía, el tema de las presiones en el agua potable. No podemos estar menos de una presión de 2 metros columna de agua ni una presión mayor a 40 metros columna de agua. ¿Qué es lo que indica la presión en este caso del tipo de sistema? Generalmente nosotros trabajamos con tuberías de esquema 40, ¿no? Entonces las tuberías de esquema 40 soportan una presión de 4 bares o el equivalente a 40 metros columna de agua. Y tenemos que garantizar la presión mínima de 2 metros columna de agua hasta el último punto de consumo para que haya un buen uso y un buen confort al momento de poder usar ese artefacto, ¿no? El flujo débil en griferías y duchas, que es lo que más probable puede ocurrir. Equipos no funcionan correctamente y no se llenan tanques o termos en el caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos una presión de suministro de 10 metros y, por ejemplo, tengamos un tanque elevado superior a 15 metros, no vamos a poder llegar con esa presión a abastecer o alimentar el agua hasta el tanque superior. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un tanque cisterna. Este tanque cisterna ya tendrá que bombear el agua a través de un equipo
un equipo para poder llevar el agua hasta el tanque elevado. Entonces, ahí en este caso nosotros tenemos que entregar a nuestro proveedor de la bomba la altura de impulsión y la altura de succión del tanque para que ellos nos puedan recomendar cuál sería el tipo de bomba a usar. No, pero nosotros podemos calcular lo que es la potencia. Pero siempre es lo recomendable entregar al proveedor la potencia, la altura de impulsión y la altura de succión. Generalmente las bombas tienen una curva y a partir de esa curva de caudal y altura ellos pueden determinar si el tipo de bomba, porque puede variar en función de la marca, que pueda llegar a cumplir con esa potencia la altura que nosotros necesitamos, como también puede ser de que haya una bomba con menor potencia, pero pueda ser mayor, más eficiente. No, entonces ahora con una presión muy alta, mayor a los 40 metros columna de agua, ¿qué es lo que pasa? Hay daño en tuberías y accesorios y válvulas, fugas y filtraciones y reducción de la vida útil del sistema. Podemos colapsar el sistema porque el material o el tipo de tubería que nosotros estamos usando no resiste a la presión, a la presión a la que nos estaría entregando o nosotros estaríamos estableciendo según la ficha técnica, ¿no? Eso es bueno también considerar. No, las consecuencias finales son reparaciones costosas porque en general el sistema de agua potable se encuentra embebido dentro de los muros, entonces poder identificar dónde se encuentra una fuga, una rotura es mucho más costoso, se tendría que picar el muro hasta encontrar dónde está el punto de tubería, ¿no? La fuga o la rotura. Y posiblemente en el caso de que esa rotura pueda ser muy prolongada, podamos también ocasionar daños estructurales. Bueno, ahora en el caso del alcantarillado sanitario, ¿qué es lo que nos especifica la norma como parámetro? Nosotros, tanto en instalaciones internas, tenemos que considerar realizar la instalación con una pendiente mínima del 2%. La normativa establece para diámetros la pendiente mínima. Ahora vamos a ver la normativa. Bueno, ustedes pueden visualizar dentro de la normativa los materiales que se están usando y también hay puntos, por ejemplo, a partir del 1.16 materiales se establece cuáles son los diámetros mínimos. En este caso, no vamos a considerar, bueno, en realidad los valores tanto de las medidas para una conversión de media pulgada establecemos un diámetro nominal de 15. Podemos trabajar con estos diámetros, pero lo recomendable para los diámetros exterior mínimo, diámetro interior y paredes máximas, siempre es bueno, si en el caso se va a trabajar con un tipo de tubería, colocar estos valores y configurar el programa con esa ficha técnica que nos entrega el proveedor, porque puede haber variación en función de los diámetros. Un punto desfavorable, ¿no? En el caso de que probablemente hayan algunos materiales que tengan mayor espesor y estemos hablando de este diámetro nominal, tengamos que trabajar con diámetros internos menores. ¿Y qué pasaría en el caso de que tengamos diámetros menores en la verificación? Probablemente tengamos velocidades muy altas y demás. Por eso es bueno y recomendable trabajar con los valores reales que nos entregan las fichas técnicas de los proveedores, ¿no? El material que nosotros vayamos a usar. Pero en el caso pueden considerar también estos valores como referencias. Aquí la normativa nos da como valores de referencia. En este caso, aquí hay otra tabla que dice clase 12, o sea que aquí tenemos para sistemas de presiones muy altas, ¿no? Estamos hablando de diámetros a partir de 1,5 de pulgada, de 2, 2,5, 3 y 4, que son diámetros más grandes. Dentro de viviendas unifamiliares, los diámetros más usuales y comunes que se estarían empleando son los de media pulgada para llegar a conectar artefactos de inodoros, lavamanos, lavaplatos, 3/4 para poder conectar nuestros sistemas de calentamiento de agua, lo recomendable, y también para poder, en el caso, pasar de un baño a partir de 3 artefactos hacia otro, también poder llevarlo con un diámetro de 3/4, ¿no? Para evitar de que haya una pérdida de presión. Y 1 pulgada, lo recomendable que trabajar para montantes. No, 1,5 y 2 ya son diámetros un poco más altos. Ahora, aquí también vamos a encontrar referencias para tuberías de evacuación de aguas residuales y drenaje fluvial. El anterior es para agua potable, pero también aplica para agua potable caliente. Para tuberías y accesorios de aguas residuales sanitarias y drenaje fluvial,
La norma nos establece también un cuadro de diámetros nominales para poder trabajar, en este caso, para tanto residual, ventilación y drenaje fluvial. En el caso de aguas residuales, los diámetros mínimos empleados son los de 40 milímetros, que equivale a una tubería de 1,5 de pulgadas, diámetro de 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 y 8, ¿no? Pero hasta vivienda nosotros empleamos diámetros de 150 milímetros, que vendría siendo 6 pulgadas, el máximo que nos pueden permitir conectarnos el ente regulador. No podemos salir con tuberías más grandes porque generalmente los colectores principales que ellos cuentan están con diámetros de 150. Entonces no nos permiten salir con diámetros mayores, sino de 150 menor. 150-100 para colectores de cámara a cámara. Y para conexiones internas, para desagües en el caso de lavamanos, en el caso de duchas, partir con 150 a partir de la rejilla de piso con diámetro de 2 y conectarnos a la tubería sanitaria del inodoro de 4 pulgadas, ¿no? Entonces ahí ya podemos partir ya con la de 100 pulgadas y llegamos a los colectores y las cámaras. En este caso, aquí nos está dando una tabla, esto corresponde también para serie, diámetros nominales para serie normal y serie reforzada. Aquí nosotros tenemos, a ver, dimensiones mínimas de las tuberías de PVC para bajantes de aguas residuales, ventilación y drenaje fluvial, ¿no? Aquí tenemos para bajante y aquí para conexiones de plástico. Estamos hablando de los mismos diámetros. ¿No? También aquí se establecen algunas consideraciones que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Generalmente aquí lo que nos dice que para bajantes pluviales siempre es lo recomendable trabajar con una serie reforzada, ¿no? Por el mayor espesor que nos ofrece esa tubería y bueno, poder tener también una mayor duración y vida útil del sistema. Dimensiones mínimas de tuberías horizontales de PVC para alcantarillado sanitario y fluvial. ¿Ya? Generalmente para instalaciones dentro de la vivienda, lo que serían esos ramales internos, estamos trabajando con una serie normal que vendría siendo tanto para sanitario, pero lo recomendable o lo mejor es usar para salir ya los colectores de cámara a cámara con una tubería SDR. Las tuberías SDR 35 la podemos encontrar con diámetros de 4 pulgadas. También es bueno trabajar con esta tubería SDR 35 de 4 pulgadas desde las bajantes, ¿no? Porque las bajantes generalmente están embebidas o están encamisadas, ocultadas dentro de las columnas y es más difícil poder realizar un mantenimiento en el caso de alguna rotura o alguna falla que pudiese ocasionar. En cambio, las tuberías o los ramales que tenemos internos de los inodoros, los lavamanos, generalmente en el nivel de primer piso se pueden encontrar colocados quizás bajo la losa y poner un plafón para poder realizar un mantenimiento en caso de fugas. Entonces, por eso lo más recomendable es trabajar con una tubería SDR en las bajantes, desde las bajantes a los colectores y las cámaras, ¿no? Entonces podemos encontrar en el mercado la clase SDR 35 para 4 pulgadas y trabajar a partir de la de 6 pulgadas con una tubería clase SDR 41. Cuando se realice la conexión de cámara a cámara con este tipo de tubería 150, la normativa también nos establece profundidades mínimas de instalación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante y a medida que vayamos eh, definiendo cada parámetro. También nos da para el tema de tuberías de hormigón para alcantarillado sanitario y fluvial. No, pero en el caso de viviendas no vamos a utilizar tuberías de hormigón. Generalmente para sistemas de alcantarillado sanitario y fluviales exteriores o colectores principales sí podrían hacer uso de tuberías de hormigón. No, los artefactos sanitarios también establece la normativa, los parámetros. Más adelante también se van a establecer por una tabla en resumen de todas las descargas, los diámetros mínimos que se deben considerar por cada artefacto. Ya aquí nosotros encontramos lo que son los anexos, lo que se había mostrado anteriormente de simbologías, nomenclaturas y demás. Vamos a llegar a un punto apartado donde nuevamente ya encontramos las tablas para las consideraciones técnicas de diseño.
Instalaciones domiciliarias de agua potable, ¿no? Aquí también encontramos algunas consideraciones en el caso de riego de jardines, en el caso de riego para áreas comunes y demás. Ya, vamos a pasar al instalación domiciliarias acá. La sección 3, aspectos técnicos. Aquí nosotros vamos a encontrar algunas definiciones. A partir de aquí ya estaríamos hablando de las consideraciones y parámetros que nos estaría estableciendo el reglamento para el cálculo y dimensionamiento, ¿no? Partimos desde dónde? Desde la dotación de agua. En el caso de edificios o edificios que estarían destinados para una cierta ocupación, el reglamento nos establece tasas o poder colocar, digamos, por ejemplo, digamos, para salas de hoteles, una persona se establece por 5,5 metros cuadrados. ¿Qué tal si nosotros contamos con un área de un restaurante de 10 por 10? Estamos hablando de 100 metros cuadrados. Podemos hacer la relación para poder estimar cuál es la capacidad del restaurante que tendría en función de esa área, ¿no? Entonces, ya con ese dato que nosotros tenemos de la cantidad de personas, podemos establecer la dotación en función al área de uso. En el caso de viviendas, nosotros optamos por la dotación per cápita para viviendas urbanas, ¿no? Entonces, si nosotros nos encontramos en un lugar altiplano, en valles o llanos, en el caso del antiplano, ¿qué es lo que nos dice la dotación, el tamaño de localidad, ¿no? Si tenemos una dotación menor, intermedia, mayor o metropolitana. En el caso de ciudades menores, estamos hablando de 2.000 a 10.000 habitantes. En el caso de ciudades metropolitanas, mayor a 500.000 habitantes, ciudades mayores de entre 100.000 a 500.000 y ciudades intermedias de 10.000 a 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, aquí lo que nos indica el reglamento es que para esta región del altiplano, podríamos hablar para ciudades, una ciudad que se encuentre en un tamaño mayor, que generalmente utilizamos en realidad entre 80 y 100, ¿no? Aquí no tenemos una diferencia entre ambos. Entonces podemos optar por este valor que nos entrega la norma, considerar una dotación de 80 a 100 litros habitante día. Este para la zona del altiplano y valles, ¿no? Para el llanos, por ejemplo, nosotros tenemos una dotación de 100 a 150, eso porque la temperatura es mayor y hay mayor uso de agua. Entonces pueden establecerse los valores. No, la diferencia entre 100 y 120 no es mucha la diferencia. Podemos optar por poder considerar 120 litros habitante días en función a las regiones en las que nos encontramos. Ahora, esto es en el caso de vivienda. Nosotros establecemos, por ejemplo, la cantidad de personas que van a vivir dentro de esa vivienda. Generalmente en viviendas hay personas, dos padres y cuatro hijos, ¿no? Entonces, o podemos también establecer en función del número de habitaciones cuántas personas pueden estar dentro de la habitación para poder calcular. Si hablamos de una vivienda de 6 personas o 6 habitantes dentro de la vivienda, estaríamos hablando de un consumo, un volumen de almacenamiento sería la cantidad de personas por la dotación, ¿no? 6 por 120 de un tanque de almacenamiento de 120 litros de volumen de consumo. La dotación ya están establecidas y hay valores referenciales que puedan hacer uso, ¿no? Generalmente una persona puede ocupar entre 80 a 100 litros en un día. Ahora también podemos usar esta tabla, es un cuadro de dotaciones comerciales públicas, ¿no? Son valores referenciales. En el caso de diseños para colegios, mercados, locales comerciales y demás, el reglamento nos establece cuál va a ser la dotación. En el caso de centros educativos, escuelas de alumnado externo. El alumnado externo quiere decir que no es como un lugar donde los alumnos duermen, ¿no? Hay en algunos colegios que es como un internado donde el alumno probablemente tenga que ducharse, comer, hacer sus necesidades, utilizar el baño, bañarse dentro del colegio. Por eso es de que hay una diferencia. Como alumnado externo solamente van a estar unas 4 o 5 horas, tal vez, ¿no? En lo que pasan clases y se retiran y usan el baño, pero nada más. Entonces tenemos una diferencia de dotación de 50 y 120 litros alumno día. Si el colegio tiene una capacidad de 50 alumnos, nosotros realizamos
el cálculo de 50 por la dotación y ese sería nuestro volumen de almacenamiento para un día, ¿no? El cálculo en realidad del volumen de almacenamiento es por día. Y también tenemos establecido para diferentes tipos de inmuebles, ya sean locales industriales, locales comerciales, riego de jardines también, que está aquí está dado no por persona, sino que por metro cuadrado. Mercados y supermercados, 10 litros por metro cuadrado día, ¿no? Entonces, nosotros teniendo ya el diseño o el modelo, el diseño arquitectónico, podemos sacar cuál es la superficie en la que se va a emplazar y construir el mercado y poder calcular el volumen que se requiere. No, ahora igual para restaurantes también nos establece por superficie, salas de espectáculos sin considerar equipos de acondicionamiento de aire, también en este caso por butaca, ¿no? En coliseos, gimnasios y locales deportivos por espectador día. Regimientos y cuarteles, 120 litros persona día. Hoteles y similares, 100, 200 litros cama día, ¿no? Regimientos y cuarteles se asemeja bastante con la dotación por región que nosotros tenemos. Está hablando como si fuese de una persona, ¿no? Como si la persona viviría ahí. Tanques de almacenamiento, esto igual lo vamos a ver en el momento de calcular para la vivienda cuál es el volumen que considera. En el caso, el reglamento nos indica de que el volumen total útil del tanque va a ser el volumen del consumo diario, que es el que se establece la cantidad de personas por la dotación, más el volumen contra incendio, más el volumen de otros usos, que sería el de enfriamiento de aire acondicionados, etcétera. Aquí también nos establece criterios para poder establecer un sistema de bombeo, ¿no? Eso igual también lo vamos a ver ya más adelante. Aquí tenemos la fórmula, el volumen que nos estaría indicando el reglamento, volumen de útil de almacenamiento, se aceptará al menos un volumen igual al consumo diario distribuido. 60% al tanque cisterna y 40% al tanque elevado. Del volumen total que nosotros obtenemos a partir de la dotación, el 100%, establecemos el 60% para un volumen de tanque cisterna y el 40% para un tanque elevado. Eso también lo desarrollaremos dentro de una planilla de cálculo. Ya, ahora lo que quiero ir es, aquí también, estos son los valores que nosotros vamos a configurar dentro del programa, ¿no? Lo que nos establece la demanda máxima de consumo por artefacto. Anteriormente en el programa CIPEMEP, las unidades para poder cargar y para poder establecer estos datos, estos valores dentro del programa estaban dados en litros sobre segundos, entonces había que hacer un Excel con una celda aparte para poder hacer la conversión de litro minuto que nos da la norma a litro sobre segundos para poder colocar estos valores que nos da la normativa, ¿no? Y trabajar con estos. Entonces tenemos para varios tipos de artefactos, lavamanos con medidor de caudal, lavamanos con cierre automático, bebederos, lavamano corriente, que es el que nosotros usamos, duchas, lavanderías, aquí nos establece ya los diámetros mínimos de conexión, máquinas de lavar ropa, lavadoras, inodoros con tanque de gravedad, urinario corriente, urinario con válvula de descarga y demás, ¿no? Aquí tenemos igual otro como dato, el grifo de riego de 15 milímetros. Ya aquí también nos establece los diámetros mínimos de ramales de conexión de artefactos sanitarios. Tenemos el diámetro mínimo para agua fría y agua caliente, generalmente son los mismos diámetros para los artefactos. Empezamos por los lavaplatos, tenemos que tener también los lavamanos, duchas, aquí están los lavamanos o lavatorios, duchas, los lavaplatos, otro que también vamos a usar son el inodoro con tanque. También tenemos urinarios, que tenemos un diámetro mínimo de 20 milímetros, ¿no? Y un diámetro de 15 milímetros. 15 milímetros como media pulgada y 20 como 3/4. 25 una pulgada, ¿no? Esto ya son diámetros menores. Generalmente para inodoros la conexión es de media pulgada, en este caso 15 milímetros. Aquí la normativa nos da parámetros en milímetros, ¿no? Pero en nuestro ámbito, en todos los materiales comerciales que circulan dentro de Bolivia, nosotros lo vamos a encontrar en pulgadas, entonces podemos hacer uso dentro del programa y hacer la configuración también en pulgadas.
Bueno, y aquí está la metodología también que aplica o que nos indica el reglamento, ¿no? Que es el método de Hunter. El método de Hunter en realidad ya hace por ejemplo, tenemos subdividido en varios apartados para viviendas unifamiliares o de 2 departamentos, edificios multifamiliares con 3 o más departamentos, edificios públicos y edificios de alta ocupación, estadium, teatros y demás. El método de Hunter como tal ya utiliza el criterio de simultaneidad, porque aquí nosotros podemos identificar dónde se encuentra el lavamanos o lavatorios. Las unidades para vivienda unifamiliar estamos hablando de una unidad de gasto, ¿no? Es muy diferente a una unidad de descarga para la parte sanitaria. Ahí no hay que hay que diferenciar ambos conceptos. Lavamanos tenemos una unidad de gasto. También aquí en la normativa vamos a encontrar la conversión de una unidad de gasto en litros sobre segundos. Entonces, aquí obtenemos para el lavamanos una unidad de gasto para el total, ¿no? Ya sea de agua fría tenemos 0,8 y caliente 0,8, pero en este caso podemos utilizar uno. Pero, ¿qué pasa en edificios multifamiliares? Aquí el valor de la unidad de gasto ya disminuye 0,5 porque está utilizando el criterio de simultaneidad. Porque ¿qué obtenemos dentro de un edificio? Podemos tener 3 o 4 o más baños, ¿no? Por cada departamento. Entonces estamos hablando de que no todos los lavamanos dentro del departamento estén con uso simultáneo o ambos vayan a utilizar en el mismo momento. Entonces, los valores que ya están predefinidos en el reglamento varían en función a los, al tipo de infraestructura que nosotros vayamos a diseñar. En el caso de edificios públicos y comerciales, considera un valor de 1. ¿Por qué? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso bueno, aquí también puede ser, ¿no? El mismo ejemplo para en el caso de teatros, estadio, en el caso de los cines. En el momento de que todos lleguen a salir después de terminada de una función, todas las personas pueden o hay la probabilidad de que todas vayan a hacer el uso del baño. Entonces estamos hablando de que pueden estar en funcionamiento 5 o más lavamanos en un determinado momento. En cambio, puede ser también en viviendas unifamiliares, ¿no? En el caso de que viviendas unifamiliares tengamos 1 o 2 lavamanos, pueda también estar en uso simultáneo, pero en el caso de edificios multifamiliares, la simultaneidad aplica la simultaneidad, el criterio de simultaneidad, porque ya puede bajar la probabilidad de usos simultáneos en un determinado momento. Aquí también establecen los valores. En el caso del programa, el programa hace la verificación utilizando el método de Hunter, pero también el método hidráulico, ¿no? Entonces podemos hacer la comparativa y la verificación según ambos parámetros. Ya más adelante vamos a encontrar y vamos a definir también para lo que serían el sistema sanitario. Para el sistema sanitario igualmente la normativa ya nos indica cuáles van a ser los diámetros mínimos en función de cada artefacto, ¿no? Entonces aquí es donde encontramos dimensionamiento de conectores, es similar a lo que hemos hablado más arriba. Pero aquí se han sacado el resumen, entonces podemos hablar el tema de los parámetros ya puntualmente, pero siempre es bueno conocer la normativa y ustedes también puedan ver qué parámetros también puedan considerar en su diseño. Las normativas, tanto el RENISDA como otras normativas de otros países también se han cargado dentro del Drive, se ha comunicado internamente los usuarios y las cuentas a cada uno para que puedan ya empezar a realizar las descargas. Ahora sí, vamos a la determinación del caudal en agua potable. No, como estábamos hablando, tenemos 2 métodos para poder realizar la verificación del sistema de tuberías de agua potable. El método de Hunter, que es lo que nos habla el RENISDA, que está definido por las unidades de gasto, y el método hidráulico directo, caudal por cada aparato, que es lo que también nos estaba definiendo el reglamento por cada tipo de artefacto. Ahora, ¿en qué consiste el método de Hunter? Asigna a cada aparato sanitario una unidad de gasto según tablas de RENISA, que es lo que hemos visto. Asignar una unidad de gasto a cada artefacto, sumar unidades de gasto, aplicar la fórmula de Hunter y obtener el caudal probable, que sería el caudal de diseño por cada tramo de tubería. Entonces, ejemplo de unidades de gasto.
Encontramos que para inodoro tenemos 6 lavatorios, lavatorios 2, ahí vamos a hacer el cambio, según el uso al que se le vaya a dar, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que aplica el RENISDA, que es el caudal probable en litros dado por litro sobre segundo, el caudal correspondiente a una unidad de gasto en litros sobre segundo, según RENISDA 0,30 litros sobre segundos, el número total de UG, bueno, la fórmula que aplica, ¿no? Para poder encontrar el caudal de gasto probable. El factor de simultaneidad que ya vendría dado dentro del método de Hunter, ¿no? Dentro de la tabla que ya se tiene para las unidades de gasto de cada artefacto. Esta tabla de simultaneidad nosotros aplicamos a este método hidráulico directo de caudal por aparato. ¿Qué hacemos en este caso, no? El método en qué consiste? En sumar todos y luego se aplica un factor de simultaneidad para obtener el caudal de diseño. Entonces, asignamos el caudal litro segundo a cada artefacto, sumamos los caudales y aplicamos un factor de simultaneidad para obtener el caudal de diseño. Entonces, obtenemos el caudal de todos los artefactos aplicado por el factor de simultaneidad. Este factor de simultaneidad es en función del tipo de edificación. Para viviendas unifamiliares optamos un factor de simultaneidad de 0,60 a 0,70, edificaciones medianas de 0,70 a 0,90 para edificios de apartamentos, oficinas pequeñas. Para edificios grandes ya estamos trabajando con un factor de simultaneidad de 0,81 y para hospitales y infraestructuras de alta demanda como hospitales, clínicas, cines, teatros, mayor, en este caso también califica aeropuertos, ¿no? Igual a 1 el factor de simultaneidad, o sea que no hay una disminución en el caudal de diseño. Porque hablamos de poder aplicar este factor de 0,60 a 0,70 en una vivienda multifamiliar. Cuando hacemos la verificación, si nosotros vamos a mantener en el programa un valor de 1, el programa lo que hace es calcular con ese caudal total. Entonces vamos a obtener diámetros de 1 pulgada inclusive en el tramo desde la acometida hacia la alimentación. Entonces es un diámetro muy alto. Lo recomendable está entre 3 cuartos a 1 pulgada, ¿no? Pero para 1 pulgada para ya edificios de 2, 3 niveles. En el caso de viviendas, hasta 3 cuartos. Si estamos abasteciendo 1 o 2 baños y un lavaplatos, ¿no? En una cocina. Pero si tenemos recorridos muy largos, que entonces ahí ya incrementa la pérdida de carga, tendríamos que incrementar los diámetros y trabajar probablemente con un diámetro de 1 pulgada. Esa sería la diferencia entonces y la comparación entre ambos métodos. Se va a hacer la verificación en el programa de ambos métodos para poder cumplir y poder realizar la configuración de este factor para poder obtener diámetros constructivos. Ya que hay una diferencia de lo que estamos hablando tanto en agua potable, que es el proceso de cálculo del RENISDA, y también del alcantarillado sanitario. En el alcantarillado, el de agua potable es lo que ya hemos mencionado anteriormente, que es el método de Hunter y el método hidráulico, ¿no? Y en el caso del alcantarillado sanitario, el tema de la verificación, lo que se hace es en función de la sumatoria de todas las unidades de gasto, las unidades de descarga por cada artefacto para poder hacer la verificación. Por ejemplo, ¿qué pasa? Las unidades de descarga se le asigna a cada aparato su correspondiente unidad de descarga, ¿no? Que eso está definido dentro del reglamento. Para inodoros, una unidad de descarga de 6, para lavamanos 2, duchas 2 y lavaplatos 3. En este caso, vamos a revisar la normativa porque estos valores influyen en función del uso que nosotros le vayamos a dar, ya sea para uso privado o para uso público, ¿no? Y contamos con la bajante sanitaria, entonces la unidad o la sumatoria del tramo total es un total de 13 unidades de gasto. La normativa, el reglamento establece que para un diámetro de 4 pulgadas podamos llegar a más unidades de gasto o que tenga la capacidad de más unidades de gasto, entonces hacemos solamente esa verificación de que la tubería o el diámetro cumple para poder colectar toda esa unidad de descarga que tiene toda esa parte del sistema.
Ya ahora como tal, el programa también hace uso de las fórmulas de Hazen-Williams y para el tema de agua potable y la fórmula de Manning para el alcantarillado sanitario y donde nosotros también vamos a establecer los coeficientes para que podamos hacer correr el programa. Ahora sí, el reglamento lo que nos indicaba dentro del apartado 1.16, que es el materiales, se establece, ¿no? Los tipos de materiales que se pueden usar tanto para agua fría como agua caliente como el alcantarillado sanitario. Para en el caso de agua fría, lo que cotidianamente se utiliza es las tuberías de PVC o ahora que ya se están usando los de termofusión. No, también se pueden utilizar cobre y hierro galvanizado. Hay algunos parámetros que establece como diámetros mínimos para estos materiales el reglamento, ¿no? En el caso de tuberías de agua caliente, sí son tuberías más reforzadas que también se pueden utilizar ahora también las de termofusión que ya vienen para agua caliente también, ¿no? En el caso de tuberías de aguas residuales sanitarias y de drenaje fluvial, igualmente hemos visto las tuberías en serie normal, las SDR 35 y SDR 41 que se utilizan para viviendas. Ahora, en el caso también nos establecen algunos requisitos que se trabajan para presiones. En el caso de agua potable, tienen que trabajar bajo presión de trabajo, ya sea según lo que nos especifique el proveedor, en no superar los 40 metros columna de agua, ¿no? En el caso de agua caliente, que también tenga resistencia y resistencia a temperaturas elevadas, que generalmente cumple, y las tuberías de alcantarillados sanitarios que están dadas por los espesores de estas tuberías, ¿no? En el caso de que las tuberías se encuentren enterradas a mayor profundidad o probablemente se tenga flujo constante de circulación de vehículos pesados, se tendrá que utilizar una tubería más reforzada y colocarlas a una profundidad mayor con una cama de arena, ¿no? Pero dentro de viviendas se puede colocar bueno, en realidad la normativa nos indica que se debe utilizar cama de arena, ¿no? Pero podemos utilizar la de serie normal para los ramales internos y a partir de cámaras las de SDR con una profundidad mínima de entre 0,40 y 0,60. Para flujo constante o vehículos pesados ya entre 60 a 80 y puede llegar inclusive a 1,20. ¿No? Entonces aquí hay una referencia de las normativas de los puntos donde se pueden encontrar el 1.16 de materiales, el punto 2 de tuberías de agua fría, 3 caliente y el 4 para drenajes sanitarios y fluviales. Esto también ya lo hemos visto dentro de la normativa, esas son las tablas de los diámetros que se trabajan y hay una conversión en pulgadas con los diámetros nominales, ¿no? Pero como les decía, los diámetros interiores y los espesores se los puede definir a partir de la ficha técnica del proveedor. Y aquí se trabaja con diámetros mayores, con una serie mayor, en este caso una clase 12, resiste una presión más alta, y trabajar con diámetros de 1,5, 2, 2,5 y por pulgadas más grandes, ¿no? En el caso de disposiciones generales, nos establece cuáles van a ser las presiones de trabajo, las temperaturas y demás, y los diámetros, ¿no? En el caso de tuberías de plástico, se pueden usar diámetros de 15 milímetros y para el caso de tuberías de hierro galvanizado, a partir de 20 milímetros. ¿No? Aquí tenemos un esquema para tuberías de cobre de 15 milímetros. Los diámetros mínimos se aplican para instalaciones domiciliarias de agua fría, conexiones internas. Consideraciones importantes, bueno, esto ya es más constructivo, ¿no? Las uniones deben garantizar la hermeticidad, las conexiones deben tener compatibilidad con las tuberías, ¿no? Y las accesorios que también se pueden utilizar. Dentro de agua potable, siempre lo más recomendable y lo que se debería hacer siempre es utilizar los accesorios para cada cambio de dirección, en el caso de codos, T, uniones, acoples y las llaves de paso. A veces, si uno no realiza una buena supervisión o estar en el lugar en el momento de la ejecución, a veces pueden calentar la tubería y simplemente doblarlas en lugar de utilizar estas uniones que son las que garantizan en realidad la hermeticidad y también el cambio de dirección. Cuando se las dobla, estamos moldeando la tubería y reduciendo también los espesores, que probablemente en el transcurso del tiempo podamos dañar el material de la tubería, ¿no? Y disminuir su vida útil. Tuberías y accesorios de agua caliente.
En este caso, igual se está definiendo, es en función del apartado del reglamento. Los materiales permitidos son los de cobre, bronce, tuberías con aplicación del sistema en termofusión de PVC, ¿no? De tuberías de polipropileno. Criterios de selección que tengan buena conductividad técnica, resistencia a la corrosión, riesgos de incrustaciones y demás. Entonces, eso cada proveedor garantiza que tenga una buena durabilidad del material. De los diámetros mínimos que ya hablamos, de 15 milímetros para tuberías de plástico, ¿no? Los diámetros mínimos recomendados son los diámetros nominales que nos da el reglamento. En el caso de tuberías y accesorios de evacuación de aguas residuales, igualmente están dentro de los apartados el 16.4. Lo voy a ampliar, solo que tengo un problema de que no me aparece al momento de compartir. Aquí estamos. No, en la parte sanitaria es justamente esto a donde quería llegar. El reglamento nos establece cuáles son los diámetros que nosotros podemos usar, que son los diámetros de 40, de 1,5 de pulgada, de 50, 75, 100, 150. Generalmente estos diámetros también están dados en función a los artefactos que nosotros encontré, que, bueno, los artefactos o los equipos sanitarios que se encuentren dentro del mercado, ¿no? Las salidas, esto ya están definidos. Tanto esto para tuberías de PVC, para las conexiones, para tuberías de PVC horizontales, para el alcantarillado sanitario y fluvial y para tuberías de hormigón para el alcantarillado sanitario, ¿no? Igual están dados a partir de diámetros de 100 milímetros, 150, 200 y demás. Eso ya para colectores principales. Ya ahora sí vamos a pasar a lo que son los artefactos sanitarios. Si tienen alguna consulta, em, la versión 2020 a la 2026, le comento que la interfaz del programa se asemeja, el CIPE Plummy se asemeja bastante a la interfaz del programa de Revit. No sé si ya conocieron la interfaz de Revit, trabajamos ya por niveles, entonces ustedes pueden ir y visualizar a través de, por cada planta los niveles y al momento de realizar también la configuración establecemos. Por ejemplo, aquí tenemos una cota de referencia de 19.18 y tenemos una distancia del plano inferior. Aquí sí o sí trabajamos con valores positivos, ¿no? Desde el plano, desde la cota donde se encuentra el nivel que nosotros estemos especificando, el sexto piso a la cota de 17, vamos a tener un plano de corte superior en el que nosotros vamos a poder visualizar de 2.83. Por ejemplo, yo puedo tener estas tuberías que están yendo por la parte superior por arriba de las puertas, pero si en el caso, digamos, yo no quisiera visualizar esto y quisiera irme a un plano inferior, eh, el recorrido que tengo en estas tuberías desde los inodoros, estoy con en un trazo de 0,30, los artefactos o puntos de consumo a 0,60. Entonces, si yo lo bajo esto a 1,20, probablemente estas tuberías ya no se van a poder visualizar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite el programa tener un mayor amplio amplio espacio de visualización y más detalle también. Entonces, si las tuberías que estarían recorriendo para poder llegar a cada ambiente están a una altura de 260, 270. Entonces yo puedo poner el plano superior en la parte de arriba, ¿no? Entonces ya puedo visualizar las tuberías que están en la parte de arriba. Ahora, ¿dónde nos influye este dato o este valor? Para el caso de sanitario. El sanitario está por debajo de la losa. Ahí ya tenemos una profundidad de 0,20 la losa, más la pendiente que le demos, estaríamos hablando de 0,40, ¿no? En la profundidad de corte desde el nivel 2 hacia abajo, que sería el punto 3. Entonces vamos a poder visualizar también las tuberías que se encuentran abajo. Y eso lo vamos a ver ya cuando iniciemos con el programa, cuando ya empecemos a realizar el trazo de tuberías.
¿Qué normativa puedo usar si no es de Bolivia? ¿Nos puede indicar en qué parte se encuentra, ingeniero, para que podamos facilitar las normativas y también podamos explicar acerca de los parámetros y los puntos de consumo? Y en el caso, vamos a mostrar también lo que son las fichas técnicas y catálogos que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el mercado. Ya los catálogos que nosotros contamos en el mercado para el tema de tuberías. Para el caso de tuberías tenemos la línea Tigre, que ya sea para alcantarillado, desagüe, para el tema de agua, vamos a tener tanto como rosca o como fusión, ¿no? Entonces, en el tema de rosca, aquí también nos indica los diámetros que nosotros podemos usar y están los diámetros nominales, los diámetros internos y los diámetros externos. Entonces, como vamos a partir desde la versión 2020, vamos a empezar configurando tanto tuberías como artefactos y los parámetros también de verificación. No, esto igual ya se ha subido dentro del enlace del Drive que se les ha pasado. Dice, ingeniera, basada en su experiencia, ¿cuál de los dos métodos de cálculo GUL es el mejor resultado que le dio? Le comento que había un caso de que, por ejemplo, la instalación ya estaba realizada, ¿no? Entonces, por la experiencia que generalmente tienen ya los plomeros, ellos utilizan un diámetro. Eh, Podríamos haber sido un poco más eficiente en eso y haber aumentado el diámetro dentro de la red de acometida. Pero como ya estaba, entonces se ha podido hacer la verificación aplicando un criterio de simultaneidad, porque sin aplicar el criterio de simultaneidad, el factor que nosotros les estaríamos dando con el método hidráulico. Al aplicar este factor de simultaneidad para el uso de vivienda, disminuyéndolo el caudal a 0,607, estamos verificando los diámetros, ¿no? O sea, no lo estaríamos sobredimensionando, colocando un diámetro de 1,5 de pulgada, que es el total que estaría dimensionando el programa. Y en el caso de las unidades de gasto, el método probabilístico ya establece ese criterio, pero siempre es bueno realizar la comparativa en uno y el otro. Podemos jugar con el factor de simultaneidad para poder verificar hasta cuánto nosotros podríamos usar en un determinado, no sé, en una vivienda, digamos, ¿no? Usar dos baños al mismo tiempo o tres baños, o lo más probable de que sea solamente uno, entonces podamos optimizar ahí los diámetros. En cambio, el tema del método de Hunter, que ya nos establece los valores predefinidos, no hay mucho donde jugar. Estamos hablando que de una unidad de gasto que nos indicaba la normativa, de una unidad de gasto, porque variaba una unidad de gasto para viviendas, 0,5 para multifamiliares, estamos hablando de que disminuye casi el 50%, un factor de simultaneidad de 0,5, lo cual yo lo veo mucho, ¿no? Entonces, vamos a hacer la verificación de ambos y que cumplan ambos. Esa es la ventaja que nos entrega el programa. Podemos hacer la verificación en ambos y también poder desactivar una que otra verificación. Podemos desactivar el método de Hunter o desactivar el método hidráulico y cumplir uno y no el otro, ¿no? Pero también podríamos trabajar con ambos a la vez. Ya. En el caso, dice ingeniera, buenas noches, ¿cómo se considera en CIPE las losas radiantes? Son losas que tienen un entubado con agua caliente que calienta los ambientes. Sí, en ese caso, generalmente esas tuberías que son delgadas, ¿no? Como mangueras, se las coloca en las losas, en la carpeta de contrapiso. No como tal dentro del vaciado de la losa, sino dentro del contrapiso. Entonces ahí sí hay una verificación. Entonces, como ahí tenemos casi un recorrido largo, entonces tendría que estar dado por el equipo, ¿no? El equipo tenemos. En este caso, hay una verificación que se realiza en el tema de instalaciones de gas para radiadores, tanto a gas como los radiadores de agua. Lo más recomendable, lo que nosotros hacemos es calcular y utilizar los radiadores a gas, ¿no? Porque no vamos a tener que tener más gastos constructivos, tener que utilizar y colocar toda la red de tuberías dentro del contrapiso y solamente colocar los radiadores a gas. Entonces, tanto ese procedimiento de los radiadores a gas y los radiadores hidráulicos, hay un cálculo que se tiene que realizar, ¿no? Entonces es independiente. Probablemente más adelante podamos profundizar también ese tema que es muy interesante. Se puede hacer un sistema de bombeo en CIPE Plumbing. Podemos realizar el programa, lo que nos
Lo que nos facilita también es una configuración para el tipo de bombeo, el tipo de bomba que nosotros vayamos a utilizar. Vamos a poder realizar la configuración en función de la potencia que nosotros necesitaríamos y eso va en función de un cálculo, ¿no? El cálculo como tal no lo va a realizar el programa, pero sí va a realizar una verificación. El cálculo lo vamos a realizar con una planilla de apoyo de Excel con las fórmulas que nos indica el reglamento. No vamos a hacer la verificación, cuál va a ser la altura de impulsión que necesitamos, la altura de succión, y vamos a definir la potencia también. Y con eso vamos a configurar en este punto. Mira, aquí tenemos ya predefinido una bomba de impulsión de 1,5 de pulgada y vamos a poder establecer cuáles son la potencia que se requiere, ¿no? En función al diámetro. El diámetro también lo vamos a definir. En el caso, por ejemplo, del programa de CIPEMEP, en el programa de CIPEMEP solamente nosotros calculábamos la potencia, me confundo mucho con la presión, calculamos la potencia con una planilla de cálculo y eso es lo que nosotros entregamos al proveedor para poder que ellos nos puedan entregar cuál es el tipo de bomba o la que ellos tienen disponible en el mercado, pero dentro del CIPM no hacíamos la verificación de diámetros en la bomba, no hacíamos la verificación, no había como tal un apartado para que podamos configurar el equipo de bombeo. Dentro de del programa de CIPE Plan B, sí. De Ecuador, creo que ese es el de la normativa, ¿no? GESO. Ya, vamos, se ha subido dentro del enlace la normativa del Ecuador y hay algunos parámetros. El reglamento como tal Bolivia no cuenta, no se abre mucho. Por ejemplo, el tema de los coeficientes de simultaneidad para el método hidráulico no hay un apartado, un punto que especifique cuáles son los factores que nosotros podamos usar. Entonces, eso se ha definido en función de algunos estudios e investigaciones. ¿No? Y en el caso de la normativa del Ecuador, tienen varios métodos para poder definir este factor de simultaneidad. Hay otros métodos que ya son un poco más complejos, pero está definido dentro de la normativa. Pero como tal, la normativa también se puede identificar el punto o el apartado donde se encuentren los parámetros de verificaciones del sistema, tanto para agua potable, sanitario, en realidad esas dos, ¿no? Con la diferencia de CIPEMEP es lo que ya indicábamos. En la versión 2025 creo que ya está actualizado el programa que usa la norma RENISA. Sí, pasa de que yo le comento que igual manejo el CIPEMEP, es mucho más, o sea, es más práctico, es más sencillo también, ¿no? Se define, coloca las tuberías a los niveles que corresponden, pero el nivel de verificación o el punto de verificación solamente verifica lo que serían las presiones, velocidades y el tema de si cumplen o no cumplen los diámetros. Pero en el momento de extraer la memoria es muy limitada, en la memoria de cálculo es muy limitada. No sé si lo han podido visualizar, solamente indica cumple o no cumple. No, y no especifica una planilla como tal. Lo que sí la ventaja del CIPE Plumbing o incorpora una planilla de verificación con el método que está usando, entonces podemos obtener un mejor respaldo con el programa. No, y la diferencia, el uso de la interfaz es muy intuitiva, o sea que sí lo podemos aprender. Esta semana vamos a ya empezar con el modelo de la vivienda unifamiliar y vamos a ver de que la interfaz es muy fácil de poder manejarla. La 2026, si es que cuenta con la licencia, la puede usar sin ningún problema. Puede usarla, ingeniero. Había algo que les quería mostrar. Ah, ya la memoria de cálculo del CIPEMEP. No, esta es una memoria de cálculo del programa de CIPEMEP, ¿no? Entonces se establecen igual las bibliotecas de cada tipo de material que se han utilizado. En este caso ha sido una tubería IPS de fusión, serie 3.2. Los diámetros empleados, esto es para tubería de agua fría y este para el de tubería de agua caliente, ¿no? Tubería AP,
TAP y tubería AC, agua caliente. Entonces se definen los niveles, se establecen los criterios, por ejemplo, lo que se debe verificar, la presión mínima de 2 metros columna de agua, presión máxima 40, las velocidades mínimas y las velocidades máximas, ¿no? Para el diseño. Las bibliotecas de materiales, las bibliotecas de consumos por aparato, esto, si ustedes pueden verificar, es una conversión de lo que nos indica el reglamento. El reglamento está definido por litro por minuto. En cambio, dentro del programa no podemos cambiar las unidades, ya están predefinidas. Entonces hacemos la conversión para poder cargar dentro del programa. Y bibliotecas de elementos, calefones a gas, llave de paso, llave general y válvula de retención. Como ustedes pueden identificar o ver aquí, no podemos definir como tal cuál es la capacidad que tiene el equipo. En este caso solamente asume una pérdida de presión que puede estar definida por el proveedor, ¿no? De cada equipo. Las montantes, bueno, aquí ya hay una verificación, una comprobación. Cumple el tema de velocidades y las presiones de entrega, ¿no? En este caso es una tubería, ese es un punto. En el punto tenemos una pérdida de presión en este tramo con una longitud de 0,05 metros, de 0,01 metros columna de agua. Esto es dentro de las cañerías. Aquí no hacemos la verificación de 2 metros columna de agua, ¿no? Pero aquí sí verificamos las velocidades, ¿no? Que estén mayor a 0,6 dentro de tubería. Ahora, dentro de los puntos de consumo, que en el punto de consumo ya sea de inodoros, sea de duchas y demás, tenemos que garantizar la presión. Aquí sí verificamos que la presión cumpla 2 metros columna de agua. Y eso es lo que verifica el programa. Se cumplen todas las comprobaciones, pero no hay una planilla como tal de cálculo, solamente verifica los valores. Eso es lo que entrega el CIPEMEP. En cambio, el CIPE Plumbing sí vamos a poder extraer desde el programa, desde el software, una planilla de cálculo que podamos nosotros anexar a la memoria de cálculo, ¿no? Dentro del proyecto, que le da mejor presentabilidad y además mejor sustento técnico. Y al final el programa también cuantifica un total de cuáles son la cantidad de material que se utiliza, ¿no? Para tubería de agua caliente, tubería de agua potable también, ¿no? Tenemos por planta y también el total de equipos que se utilizan, los accesorios que también los vamos a colocar y los medidores y la cantidad total de tubería. Ese es el respaldo que nos entrega el CIPEMEP. Ya vamos a ver más adelante el respaldo del CIPE Plumbing. Bueno, ahora vamos a quedar aquí. Alguna consulta que ustedes tengan, mañana vamos a ingresar directamente ya al programa. Ya se ha cargado las plantillas que que se van a usar. La plantilla es de una vivienda unifamiliar que consta tres niveles, ¿no? Perdón, dos niveles que sería planta baja, primer piso y nivel y cubierta, ¿no? Estamos en la planta baja con un baño en la parte de adelante, un baño en la parte de atrás y tenemos un área común que tenemos un área de lavado, una lavarropa con una lavandería, un lavaplatos, otro lavaplatos dentro de la cocina. Y en el nivel de primer piso contamos con dos baños, o sea que el consumo que vamos a utilizar va a ser un poquito alto, entonces va a servir como modelo, ¿no? Para que ustedes puedan realizar más adelante un proyecto de una vivienda convencional, ¿no? Y en la parte superior vamos a ubicar un tanque elevado. Vamos a hacer la verificación con un tanque elevado y vamos a hacer también la verificación de toda la red con la presión de suministro del ente regulador. Vamos a considerar una presión de 12 metros columna de agua y con esa presión y vamos a determinar si con la presión que ya entrega el tanque elevado cumplimos o es necesario elevarlo. Eso sería, el día de mañana vamos a seguir con esto, vamos a empezar a colocar cada cada plano, cada plantilla en cada archivo para empezar a cargar ya dentro del programa y vamos a empezar a configurar con todo lo que ya hemos hablado, ya hemos hablado ahora, ¿no? Entonces ya configuramos los artefactos, las tuberías y y la distribución de tubería de toda la red. Si tienen alguna consulta, pueden realizarlo.
Nos vemos el día de mañana. Como se ha indicado dentro del grupo, el centro está está dejando 4 sesiones abiertas para que puedan participar los que deseen y puedan conocer el programa, ¿no? Entonces, dentro de estas 4 sesiones abiertas se va a desarrollar el modelo de la vivienda unifamiliar. En el modelo, ¿no? Se va a realizar el modelo de la vivienda unifamiliar y las siguientes 4 sesiones posteriores van a ser cerradas. Esas sesiones van a ser para el modelo multifamiliar, ¿ya? Y bueno, las plantillas también se van a enviar dentro del grupo. Cualquier duda y consulta pueden comunicarse con los números y ellos ya les van a facilitar mayor información. Muy buenas noches a todos. Que tengan buen resto de jornada.